buenas noches, días, tardes, no sé en la hora en que estén viendo este primer episodio, porque la verdad, estoy muy emocionado. Antes de que empecemos con el episodio, la verdad es que quiero expresarles una disculpa si me llego a trabar un poquito o no sé, pero si me llego a ver un poquito nervioso, la verdad es que sí lo estoy. Emocionado y nervioso porque a final de cuentas ya por fin se está logrando un proyecto que tenía desde hace muchísimo tiempo. Encontré a las personas correctas a las cuales me están ayudando. Un fuerte aplauso también para la producción atrás de cámaras. Muchísimas gracias, amigos. Pero pues bueno, sean bienvenidos al primer episodio de su podcast favorito, Lucifer. Así es un sobrenombre que acá mi colega productor me, me llamó así porque trabajábamos en algún momento juntos. Entonces, pues en ese sobrenombre pues me van a estar conociendo. Con ese sobrenombre me voy a presentar con ustedes en cada uno de los episodios. Pero pues muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. El día de hoy tengo un invitado especial. Es el primer invitado de este primer episodio del podcast. Es un honor poder presentarlo porque a final de cuentas quiero también agradecerle a nuestro invitado por aceptar esta invitación y sobre todo por estrenar el podcast. Quiero presentárselos. Es una persona que quiero muchísimo, que amo muchísimo, que admiro muchísimo. Hemos pasado por momentos bastante complicados, momentos felices, momentos emocionantes, pero a final de cuentas pues es una persona que admiro muchísimo. Es mi padre, Humberto Romero. Humbertito, ¿cómo estás? Muy bien, así que el gusto de la invitación. Ajá. Primero que todo. A la producción también les agradezco el que pues me hayan invitado. Sí, y estrenar estos nuevos capítulos que van a surgir y que sean muchos más, ¿no? ¿Cómo ves la producción? Gracias, hijo. Pues no sé mucho de esto, pero me parece excelente, ¿sí? Y pues como se los digo, de aquí en adelante y mucho éxito en todo lo que traigan en proyectos en esta cuestión, vamos a decir, ¿no? De dar a conocer a la gente, al público como un consejo, como, pues sí, un ejemplo de vida y qué se puede tomar y qué se puede rechazar, ¿no? Esa es la idea de todo esto, creo yo, ¿sí? De dar una opinión y que la gente pueda tomar las decisiones que le correspondan, ¿no? Sí, exactamente, Pa, y pues ahora sí que al contrario, gracias también por aceptar la invitación. Y sí, estás en todo lo correcto. La verdad es que el contexto, y esto también va para la audiencia, las personas que nos estén viendo o escuchando, el contexto de este proyecto o el motivo por el cual lo estoy haciendo es precisamente que cada uno de nuestros invitados puedan platicar sus experiencias, un poquito de su historia. Creo que a final de cuentas podemos aprender mucho de las personas que nos rodean, ¿no? Digo, no sé si tú estés también de acuerdo en eso, Pa, de que muchas veces nos dejamos guiar por gente de la farándula, que digo, está bien, a final de cuentas se vuelven un ejemplo de vida. Son experiencias que debe de tomar uno. Exactamente, pero creo que también se puede aprender mucho si tú quieres, hasta del señor que vende tamales en la esquina, claro, ¿no? Claro. Creo que tiene muy buenas historias y esto es el motivo por el cual quise animarme en hacer este podcast y por el cual ya también tenía planeado poder darles también ese reconocimiento a las personas que nos rodean y que de ellas podemos aprender muchísimas cosas y de las cuales podemos llevarnos un aprendizaje y una experiencia. Y digo, y a final de cuentas, pues también un consejo que ellos nos puedan dar, ¿no? Si es que en algún momento, tanto a mí o para la audiencia, pues les pueda servir. Algo puede servir porque a final de cuentas, la base de nuestra vida y de nuestra historia, hasta que Dios lo permita, puede ser la base de los éxitos o los fracasos que podamos tener nosotros en la vida. Lógico, queremos más éxitos que fracasos, ¿no? Sí, exactamente. Y de eso se trata, como tú lo dices, desde el que vende las pepitas, desde que vende
tamal, hasta las gentes que pues son poderosas, ¿no? Económicamente, que tuvieron que pasar un proceso desde el abuelo, el papá y que los hijos aprendieron de ellos para poder seguir manteniendo, ¿no? Lo que tienen. Sí, exactamente, pa. Pues ahora sí que vamos a darle comienzo a este episodio, pa. Pues ahora sí que salud por el primer episodio, pa. Muchísimas gracias. Suerte a todos, de este lado, como los que están atrás de cámaras. Claro que sí. Pues bueno, pa, salud. Estamos tomando pues una cubita, no podemos ahorita decir pues marcas, no podemos decir nada porque pues todavía no somos alguien que nos puedan patrocinar, ¿no? Hasta que nos patrocinen ya podemos presumir qué es lo que estamos tomando, ¿no? No se preocupen por eso, al rato ya Bacardí, el presidente, Domecq van a andar detrás de ustedes. Ojalá sean palabras que tengan resultado. Pero pues pa, vamos a empezar con este episodio. Me gustaría pues primero preguntarte ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? Ahora sí que ¿cómo fue tu crianza? Ahora sí que ¿en qué lugar te criaste? En pocas palabras, quieres empezar desde el inicio de Exactamente. que yo tengo razón de vida, ¿no? ¿Dónde nació Humberto Romero? Bueno, pues yo soy originario de Tacubaya. El pueblo de Tacubayos, ¿no? Tacubaya Beach. Tacubaya Beach, ok. Sí. Nací, ahora sí que soy del 4 de julio de 1960. Sí, como te voy a repetir, nací en la colonia Tacubaya. ¿Sí? Ya no el pueblo, porque si no hablamos del pueblo nos vamos a tener que ir muy lejos, al año 1600 o 400 antes de Cristo, porque no. Pues mira, ahora sí que soy hijo de 6 hermanos que somos. Mi papá, mi mamá, sí, pues de una vida pues carente, la verdad, sí. Pues ahora sí que, ¿cómo decirte? Pues sí, las carencias que teníamos. Básicamente, pues estaban sobreviviendo al día. No, tampoco sobreviviendo, ¿no? Bueno. Pero sí con las carencias de tal vez de lo que veías tú con el vecino, que te salía a presumirte que la patineta en aquel entonces, que la avalancha, que la bicicleta, ¿no? Y pues nosotros nada más asomados en la ventana, viendo a la calle y pues teniendo ilusiones, ¿no? Guajiras de que cuándo yo llegaría a tener eso, ¿no? Nuestros regalos, vamos a poner, ¿cómo decirte? De reyes, vamos a decirle, pues eran que las canicas, ¿sí? Que el boliche ese de plástico que se daba antes, ¿sí? Entonces te digo, sí había una carencia muy fuerte, lógico, también nos afectaba en la cuestión de la alimentación, ¿no? Porque te digo, éramos 6 y pues aunque mi papá le entraba duro al trabajo, pues no alcanzaba, ¿sí? Y no alcanzaba por pues, algunos vicios que llegó a tener mi papá, principalmente que fue el alcoholismo, ¿sí? Y pues a mí me tocó vivir todo eso, ¿no? Siendo yo el mayor de mis hermanos. ¿Sí? Pero mira, gracias a Dios fuimos saliendo adelante y eso fue lo que nos dio fuerza, ¿no? Para guiar nuestras vidas a lo mejor, ¿no? A desarrollar o a tener, ¿cómo decirte? Ay, se me fue la palabra esta, de luchar. Okay. Luchar por lo que queríamos, ¿no? Pero sí te digo, era muy, muy, muy fuerte de cuestiones, como ejemplo te pongo, yo ya a los 8 años me juntaba con los de la cuadra, los de la calle, y en aquel entonces íbamos hasta
nos íbamos a las lomas de Chapultepec, nos íbamos caminando Ok. a tocar puertas y a pedir que nos regalaran el periódico para juntarlo y después irlo a vender y llegar a la casa y mamá, aunque sea, toma los 2, 3, 4 pesos para todo eso, ¿no? Que obviamente pues en esos tiempos, pues ahora sí que el llevar 2 pesos pues era mucho, Ah, no, ¿no? pues claro, ahora sí que era como, ahora sí que te alcanzaba Para todo. al menos para 1 kilo de tortillas, 1 kilo de huevo y aceite, y ya con eso ya lo hacías, ¿no? Ok, pa. Eh, Ahorita que tú mencionabas que tú creciste en el, pues ahora sí que en el barrio de Tacubaya, ¿qué tan complicado fue para ti el hecho de que, si ya teniendo el antecedente de que, pues en este caso mi abuelito tenía problemas de alcoholismo y más aparte, pues digo, creo que el barrio de Tacubaya pues no está muy bien conocido como algo o como un vecindario muy seguro, ¿no? Digo, en esos tiempos, quién sabe si a lo mejor estaba un poco más seguro que ahorita, ¿no? O digo, no sé si a lo mejor también ahorita siga presentando como que cierto riesgo de seguridad en ese barrio, pero qué tan difícil era para ti poder, pues, a final de cuentas, ser el mayor de los hermanos, en este caso de mis tíos, de vivir en un barrio, pues, relativamente peligroso. A lo mejor ahorita lo estoy hablando bajo mi ignorancia, pero, y digo, también que sería como padre que nos pudieras aclarar si a lo mejor en tus tiempos, pues, era un barrio peligroso o era un barrio tranquilo, y si era peligroso, pues, cómo era sobrellevar el hecho de, pues, tener esa responsabilidad de ser mayor de los hermanos, porque digo, a final de cuentas, siendo hermano mayor de cualquier familia, pues creo que tienes que llevar como que cierto ejemplo a los más pequeños, ¿no? Pues mira, en ese tiempo, digo, se habla de barrios, pero no era tan peligroso como ahora, Ok. ¿sí? Allá tú estabas jugando fútbol o lo que fuera en la calle, eran la 1, 2 de la mañana y no pasaba nada, ¿no? Como todo, o sea, siempre había, vamos a hablarlo así, los ratas, pero respetaban, Ok. ¿sí? Respetaban. El barrio se empezó a convertir peligroso o de alto riesgo. Yo tenía 11 años, iba a cumplir 12, cuando surge la famosa banda de los Panchitos. Órale, ¿Mm? los panchitos. ¿Sí? El famoso Hacha Ok. vivía a la vuelta de la esquina donde nosotros vivíamos y son los que organizaron, pues, empezar a hacer toda esa, pues, banda, vamos a decirlo, ¿no? Que era muy peligrosa. Y digo, independientemente de, pues, los problemas que mi papá tenía en cuestiones de alcoholismo y todo eso, logra obtener un departamento de Infonavit, Ok. ¿sí? Ese departamento queda a un costado ahora de lo que es Perisur. Subimos de categoría, pero a cañón, ¿sí? Que ahorita también sigue siendo como un vecindario que, pues, a lo mejor no es como muy, como digámoslo, como muy prestigioso, pero sí es un lugar caro, ¿no? Lo que es la parte de Perisur. Bueno, la unidad es la Vía Panamericana, conocida, bueno, no conocida, está catalogada como el Pedregal de Carrasco. El Pedregal de Carrasco. Sí, entonces, pues imagínate de Tacubaya al Pedregal y eso, ¿no? Pues Ya hasta nos uno se cambia, emociona. nos cambia la vida. Pues ahora sí que inclusive me he puesto a platicar con mi mamá, ¿no? Y no sé cómo decirte, ¿no? Cómo pasó de ir al baño, en este caso, utilizar periódico y irnos ahí a lo que es el Pedregal y empezar a usar el papel. Pues es que era O un sea, cambio vete el bastante... cambio que hubo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí,
de tomar en ese entonces los cafés que nos hacía mi mamá, del sobrecito, ¿sí? A tomar ya café de frasco, o sea... Sí, pues o sea, ya eran cambios ya mucho, muy... ¿no? Cambió mucho. Pero te digo, o sea, a final de cuentas, pues todo este proceso que se pasó con mi papá, te digo, ahí es donde determina uno su camino, creo yo, en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, mi papá alcohólico, empieza la banda de los Panchitos, como te digo, y pues doy gracias a Dios que al menos me fui por el lado bueno, ¿no? Sí, porque tengo muchos amigos de la colonia de Tacubaya, pues los mataron, se suicidaron. ¿Sí? Precisamente por unirse a este grupo. Pues sí, a los grupos, al vandalismo que se tenía, cayeron en drogas y te digo, eso para mí, el hecho de que mi papá nos haya sacado de la colonia, ¿sí? Y de pasar a otra, pues vida social mucho mejor, ¿sí? Eso fue, como te digo, nos fue encaminando, ¿no? Nos fue encaminando. Recuerdo unas palabras de cuando nos fuimos allá a la Panamericana. Pues yo le decía, bueno, más bien nos dice mi papá, dice, a mí véanme como un semáforo. Ok. ¿Sí? El ejemplo que quiero poner es, yo para ti voy a hacer la luz preventiva. Y tú sabrás si te vas por la verde o te vas por la roja. Ok. ¿Sí? Pero te vuelvo a repetir, o sea, eso nos enseñó, bueno, al menos a mí me enseñó a tomar yo una decisión de mi vida, ¿sí? Sí fui rebeldón, porque sí lo fui, ¿sí? Pachangas, inclusive, pues llegaba a echarme mis alcoholes a los 14 años ya escondidas con los amigos de ahí de la unidad, que oye, vete, échate una cuba y que esto. Y pues sí, ¿no? Ya era una, dos y pues terminaba uno bien cuete, ¿no? Porque pues apenas empezaba uno, ¿no? Sí, justamente. Pero te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, los ejemplos que tomo yo de mi papá, ¿sí? Que en este caso, pues en paz descanse. En paz descanse, ¿sí? mi abuelito. Pues nos ayudaron mucho, ¿no? Y nos formaron a cada uno de mis hermanos y a mí, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Digo, tienen sus problemas, tienen sus vicios, pero mira, como sea, todos han salido y salieron adelante, ¿no? Sí, salieron adelante. Que digo, ahorita a lo mejor me voy a desviar un poquito de tema, pero sería como interesante saber qué era el grupo de los Panchitos, a qué realmente se dedicaban ellos o qué actos, pues, de decirlo, criminales o de vandalismo hacían este grupo de los Panchitos, que de hecho incluso hay películas, ¿no? Que hacen referencia a ellos. Hay más bien no son películas, son como podríamos, videos de casa o videos home que le llaman. Ah, ok. Sí, donde empiezan a hacer, ahora sí que a tomar de cómo iniciaron y todo eso, ¿no? Esto fue, ¿cómo decirte? De 5 o 6, ¿sí? Que empezaban a vandalizar. Ok. ¿Sí? Ellos se dedicaban, ahora sí que esto empieza, yo ya estaba en la secundaria, cuando empezaron ellos a mover, pero ellos se iban a las escuelas secundarias. Ok. ¿Sí? Pero su centro de reunión era la prevocacional. Esa prevocacional está a espaldas de la embajada rusa ahí en Avenida Revolución. Ok. Es casi Avenida Revolución y Benjamin Franklin. Ok, ajá. Sí, esa escuela. Entonces ahí hacían mucho tardeadas. Ahí fue cuando yo conocí a Trip Soul de Barray, que ahora es el Tri. Ok. Sí. Ahí fue los primeros movimientos, vamos a poner, estudiantiles en su momento, ¿sí? Y pues lógico,
iban diferentes secundarias y pues Se armaba el como desmadre, todo ¿sí? se armaba el relajo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, y golpes y todo eso. Como una anécdota te pongo que en una de esas tardeadas empiezan los trancazos, pero exactamente casi en la puerta de la entrada de la embajada. Y había unas patrullas, Ok. pero entre los trancazos y eso, se quieren meter los patrulleros a separar Ok. y terminan con las patrullas todas deshechas, todos los vidrios rotos y todo eso. Haz de cuenta, cuentas 10, por decirlo, 10 segundos y empiezan a llegar un montón de patrullas y todos a correr. ¿Sí? Yo me acuerdo que inclusive cuando vemos las patrullas yo me echo a correr porque yo estaba en ese tiempo, en esos eventos, me echo a correr, pero ahora sí que los policías echando tiro al aire, ¿no? Y párense, hijos de quién sabe qué. Yo me acuerdo que todavía me metí abajo de un carro. Yo nada más veo como las botas del Los policía van corriendo y echando balazo, ¿no? Que yo ahí, la verdad, si me hubieran tomado el tiempo, a lo mejor hasta mi medalla de oro olímpica hubiera ganado, porque llegué pero de volada a la casa, sí, no, sí, en serio. Y te digo, muchas experiencias de ese tipo. Entonces, ahí es donde surgen los panchitos. Ok. Sí, pero te digo, era de, ¿cómo decirte? De que nos íbamos de pinta, o sea, diferentes secundarias, ¿no? Cada quien con sus grupos, y se encontraban a ellos. Entonces, ellos eran los que, a ver, pues, presta la lana, ¿no? Que eran como más o menos los que son ahorita en la actualidad los famosísimos porros, ¿no? Que están luego en el CCH No, o se no. podría decir que son como similares. Pues no, o sea, realmente no fueron como porros, ya te digo, empezaron a ser muy conocidos, Ok. ¿sí? Porque eran los panchitos, luego los panchitos eran del periférico, del lado de lo que es la montaña rusa, y se forma otra banda que eran los Bucks, pero del otro lado del periférico. Ya eran como Entonces, bandos contrarios. Entonces ya eran bandos y se armaban unas broncas, pero de aquellas, ¿no? Entonces fue creciendo la banda, que llegó un momento en que dominaban ellos de lo que era, te digo, periférico, del lado de lo que es ahora el Museo de Papalote, hasta casi lo que era pasando el Panteón Dolores, lo que era el mercado de las Américas. Okay. O sea, se empezó a crecer el territorio. Y hasta que de plano fue una banda, pero ya hecha, pero sí ya, pues llamémosles, como ahora les dicen, sicarios, porque ya había gente que se encargaba de eliminar a elementos de otras bandas, al robo, ¿sí? Y te digo, muchos amigos de ahí de la colonia que se integraron a la banda, pues los mataron. Sí, sufrieron las consecuencias de... Hay un amigo de ese tiempo, se llamaba Carlos Siniestra. Ok. Sí, pero este chavo era hijo del ¿cómo decirte? Del que iniciaron, bueno, fue uno de los que hicieron el escape de Kaplan en Lecumberri, cuando bajó el helicóptero, ¿sí? Ahora sí que de este señor, uno de ellos era su hijo. Él quiso regenerarse, se mete a la religión Krishna. Ok. Sí, no sé si lo conozcan, no han visto a estos chavos. Es que están todos envueltos con una sábana, pelones y con su colita atrás. Que de hecho hay un evento, ¿no? Que nos habías llevado anteriormente. Los llevé una vez a comer ahí a su templo, que está ahí en Tacubaya. Sí, se come muy rico, la verdad. Sí, está muy rica la comida de ahí. O sea, a pesar de que es como comida vegetariana, podríamos decir. Sí, son vegetarianos. Está muy rica, la verdad. Y te digo, se vuelve,
pero no se le quitan las mañas y se suicida en prisión. Porque no aguantó. Entonces te digo, era ya una banda muy fuerte. Ya muy pesada. Y lo más curioso de todo, ¿sí? El líder, el famoso Hacha, se llama José Luis, ¿sí? El Hacha. ¿Cómo ves? Sus hijos son abogados penalistas. Órale. Sus 2 hijos de este chavo son abogados. Y me imagino que pues han de ser muy reconocidos también estos chavos, ¿no? Pues no dan a conocer nada, pero, ¿cómo decirte? Ahora el Hacha ya tiene una asociación Ok. de, ¿cómo decirte? De ayudar a la gente. Ok. Sí. Y pues, muy buena onda. Inclusive lo pueden encontrar, ha salido en varios reportajes de YouTube, y inclusive en la televisión ha salido, Que lo han que entrevistado. lo han entrevistado, o sea, ha tenido programas. Pero Órale. te digo, sí. Y digo, pues también qué cambio tan drástico de esta persona, ¿no? De ser casi uno de los fundadores de este grupo. No, fue criminal. de los fundadores. Pues estamos de regreso, hicimos una pequeña pausa, tuvimos unos pequeños problemas técnicos por ahí, pero ya estamos de vuelta, ya se solucionó este problema. También hicimos un pequeño cambio de ropa, tú, te quitaste la chamarra, porque también ahí teníamos unos detallitos, pero bueno, ya regresamos, ya se solucionó, entonces pues hay que volver a la plática. Retomemos, estábamos platicando de que te hacía la mención de que pues fue un cambio drástico de este señor Hacha, que a pesar de que estuvo en un grupo criminal, pues ahorita se dedica a ayudar a la gente. Ayudar a la gente, te digo, lo más sorprendente es eso, ¿no? De que sus 2 hijos, digo, son abogados penalistas, y que pues es increíble, ¿no? La verdad, por lo que te digo, hasta dónde nosotros como hijos, hasta dónde ustedes como hijos tenemos la fuerza para sacar lo bueno que nos han enseñado, ¿no? Entonces te digo, o sea, era un barrio, te digo, a final de cuentas surgen los Panchitos, y es cuando ya el barrio o la colonia Daniel Garza Tacubaya empieza a verse ya en cuestiones ya de peligro, ¿no? De alta delincuencia. Ok. Pero te digo, de ahí empezamos, te vuelvo a repetir, de lo que te dije al principio, el brinco de Tacubaya, pues, a la Panamericana, ¿no? Conocida como Pedregal de Carrasco, ¿no? Nos cambia completamente la vida a todos, mis hermanos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo fue ese cambio también? O sea, ¿les costó mucho trabajo de pasar, pues, de este barrio de Tacubaya a una zona, pues, ya un poco más tranquila? Ahora sí que, pues, ¿cómo se vieron tanto afectados y beneficiados? No, más bien nos vimos beneficiados. ¿Beneficiados? Beneficiados porque, te voy a repetir, era una unidad que Infonavit dio los departamentos. Inclusive esa unidad fue construida para los Juegos Panamericanos, para todos los deportistas. Como cuando las Olimpiadas del 68 se hizo la Villa Olímpica, en los Panamericanos se hizo la Villa Panamericana. Entonces te digo, fue Infonavit la que otorga los créditos. Entonces, pues, realmente todas las familias que llegaban, pues, eran familias bajas, o sea, sí, o sea, socialmente eran barrios, bajas medias o bajas altas. Entonces nos cambia la vida a todos, y por ley, o si quieres, por querernos querer ya más nice, empezamos a cambiar, o nos empieza a cambiar la vida a todas las familias que iban llegando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas fue otra
otro tipo de vida el que era, ¿no? Yo te voy a platicar una anécdota, nada más como una anécdota de la vida de mi papá. Ok. Sí. En Tacubaya, cuando nos cambiamos a la Panamericana, en la Panamericana mi papá era Don Humberto. O sea, ya tenía como que Sí, cierto ya su respeto, rango ¿no? de don. Pero íbamos a Tacubaya y ¿qué huele pinche rontón? Ya, del cambio, ¿no? El famosísimo apodo de mi Del abuelita, ¿no? Del famoso Rontón. apodo de mi papá, que era el rontón. Sí. Y de eso surgió ese apellido porque, digo, ustedes no lo vieron, pero era un personaje de los polivoces y el Ronton era un perro, o sea, bueno, uno de los polivoces disfrazado de perro y era el Rontontón. Ok. Y mi papá en unas de sus que se ponía, se disfrazó de perro y de ahí... Bueno, te digo, o sea, son anécdotas que dicen, como en Tacubaya, ¿qué vale pinche Ronton? Y ayer en la unidad, Don Humberto. Sí, ya, O sea, o sea, sí. nos cambia la vida, ¿no? A todos, te digo. Familia que llegaba, pues, te digo, fue un cambio total, ¿no? Ok. Al final de cuentas. Y... Sí, dime. Ay, perdón. Entonces, ya al mudarse en esta zona del Pedregal, tú personalmente, ¿cómo fue pues ese crecimiento? Creo que yo tenía entendido, güey, creo que en algún momento me lo habías platicado que tú empezabas a trabajar desde muy joven. Sí, mira, yo te digo, yo empecé a trabajar desde que vivíamos en Tacubaya, Ok. por las carencias que había. Yo iba en la primaria, tenía 10 años, te digo, independientemente de que nos íbamos al Pedregal a juntar el periódico para venderlo, ¿sí? Y iba yo en quinto año, sí, quinto año iba. Uh-huh. Llegaba de la escuela, de la primaria, me cambiaba y a una cuadra ahí de donde vivíamos había una tortillería. Ok. ¿Sí? Y yo iba a ayudarle, era el que recogía las tortillas y hacer los montoncitos. ¿Sí? Y ya después de que cerraban la tortillería, pues desarmaban las máquinas. Uh-huh. Y ahí me veías lavando las piezas, ¿no? La olla y todo eso. ¿Qué digo? Y aparte pues son máquinas bastante grandes, ¿no? Y pues en ese tiempo la señora llamaba Carmen, Carmelita le decíamos, me daba mi peso, una bola de masa. Ok. Y en aquel entonces, en esas máquinas, cuando ya empezaba a acabarse la máquina, no sé si han llegado a ver o llegas a ver que salían las tortillas como si fueran guaraches. ¿Sí? Ay, la verdad no, pero... ¿Sí? Entonces me daba mi montón de tortillas, me daba mi peso y me daba mi bola de masa de la que todavía limpiábamos las máquinas. Y pues ya llegaba con mi mamá, aquí está, ya veía el peso, ¿sabes qué? Vete a la recaudería, cómprate 10 centavos de té limón, ¿sí? O manzanilla, hojas de naranjo, ¿sí? Que te vendan 5 o 6 chiles, 2 tomates o 2 jitomates y todo eso. Y era ya nuestro festín, porque ya mi mamá nos hacía nuestro té, nos hacía nuestra salsa, y órale, con las mismas tortillas ya recalentadas. Hacerse sus taquitos. Pues eran nuestras comidas o nuestras cenas muchas veces. Y digo, era doloroso porque volteabas tú a la cama, eran dos cuartos, volteabas a una de las camas y mi papá perdido de las borracheras que se ponían. Entonces ya te digo, ya de ahí, pues realmente yo siento que fue ahí, ¿no? Donde, bueno, digo yo que empecé yo a trabajar, ¿no? Ok. Porque ya después me consiguieron un trabajo en una florería aquí en Polanco, ahí en, ¿cómo se llama? Prado Norte, Mercado de Prado Norte, ahí en Polanco.
me consiguen trabajo en una florería, ¿Qué hacías en esa florería? pues a limpiar las rosas. Ok. Nos daban una charrasca y a quitarle parte de las espinas, ¿sí? Y órale. Pero entrábamos a las, 7 de la mañana, y ya salíamos a las 5 o 6 de la tarde. Eso era cuando estábamos de vacaciones. Ok. ¿Sí? Y pues igual nos pagaban y ahora sí que, mamá, pues ahí está, ¿no? Y les pagaban obviamente un poquito más, ¿no? Que en la tortillería. O igual No, era- sí, no, pues ya, por decirlo, Ya en lugar de ser $1, pues ya era... me daban, no sé, 3 pesos, 4 Ok, pesos, ¿no? ok. Pero sí, o sea, desde ahí yo siento que empecé yo a trabajar, y te digo, estamos hablando de unos 10 años más o menos de cuando empecé yo a ver todo eso, 9 y 10 años más o menos. Ok, y sería muy interesante porque hasta incluso pues yo como que tengo esa duda, porque creo que en algún momento pues nunca nos lo comentaste o nunca lo platicaste. Digo, nos comentabas a lo que te dedicabas, pero ¿cómo fue ese cambio también de pues adentrarte en el giro de diseño gráfico? No, olvídate. Bueno, más bien no era el diseño gráfico, eran O en esos tiempos como las se artes, llamaba. las artes trágicas como se conocen, ¿no? Que son las artes gráficas. Artes Sí. gráficas. Yo, bueno, te digo, ya hago, hacemos nuestra vida ahí en la unidad, ¿sí? Y pues sí nos poníamos luego a vender, entre los cuates nos poníamos a vender, que íbamos a comprar al mercado naranjas y vendíamos naranjas subiéndoles $1, pues ya ganábamos algo, ¿no? Mi papá ya empieza a dejar de tomar, ¿sí? Ok. Yo te digo, son cosas que quedan grabadas. Ahí en Martí hay una cantina que se llama El León de Oro, ahí en Tacubaya. Mi papá tuvo un negocio de estuches para alhajas y le iba muy bien. Okay. Y desde ahí tenía sus máquinas de inyección de plástico y yo le ayudaba, llegaba de la escuela y le ayudaba y todo eso, pero nunca me pagó. O sea, nada más así como de ayuda. Me tenía de chalán, pero nunca me pagó. ¿Sí? Entonces te digo, todo eso pues yo lo llamo ya como un trabajo, ¿no? Para mí. ¿Sí? Y te voy a repetir, o sea, nos vamos a la unidad y pues ya empiezan a hacer amistades con los vecinos y todo eso. Y una vecina, una amiga, le digo, oye, no habrá modo de que me consigas trabajo. Se ve mañana, me da la dirección ahí en San Ángel, la colonia de Copilco, atrás del Relox se llama la colonia, la que está ahí en San Ángel. Y sí me me presenté, me hicieron mi examen y a otro día yo ya estaba trabajando. Nada más me pidieron una carta de permiso, mis papás me daban permiso de trabajar porque Todavía eres menor de edad. apenas había cumplido los 17 años. Ok. Entonces y de ahí me seguí, ¿sí? A los 2 meses ya estaba yo se puede decir que de fotógrafo, Okay. ¿sí? Que eran donde sacábamos los negativos, fotografiábamos los originales que nos daban y teníamos ya los negativos y todo eso, pero yo ya a los 2 meses yo ya tenía a cargo una máquina. Okay. ¿Sí? Y de ahí pues vas aprendiendo, vas soportando las maldades o las bromas que te hacen los compañeros de trabajo porque son manchaditos. Sí, pues todo lo que es como área de producción, y la verdad es que sí tienen luego un trato bastante pesado y entre ellos luego se llevan bien canijos. Sí, entonces te digo, tuve que aguantar todo eso y mira, gracias a Dios, me gustó, ¿sí? Seguía estudiando, ¿sí? Yo seguía estudiando, dejo la escuela, ¿sí? Dejo la escuela y pues me dedico un poco más al trabajo. Quiero seguir estudiando, entonces me empiezo yo a pagar la escuela lo más que pude.
Pero ya llega un momento que ya no puedo, ¿no? Porque trabajar nos podían avisar ahorita, saben que hay que quedarse. Y era de quedarse a trabajar pues, todo el día, toda la tarde, toda la noche y salir hasta otro día en la tarde, noche, ¿sí? Por el tipo de trabajo que teníamos. Se le trabajaba mucho en aquel entonces a lo que era la revista México Desconocido, a la revista esta de Tanner, que era de joyería, a Vanity, Activa, o sea, todos esos tipos de revistas cuando iniciaron, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de trabajo que teníamos, ¿no? Sí, pues sí, bastante demanda. Que era la reproducción de la fotografía, que era, bueno, en este caso se le llamaban a las máquinas las escáner. Ok. Sí, que las poníamos, los originales las poníamos en un cilindro y a cierta revolución de giros del cilindro iba tomando la imagen y ya nos salían los positivos para que de ahí se fuera el proceso de la área de formación, ¿sí? Para que ya de ahí manualmente todo se hacía, poner los textos, poner las fotos que se necesitaban, se ponía el negativo para que ya después del negativo pasara el proceso ay, ¿cómo se decía esto? Bueno, se copiaba a una lámina, luego ya de la lámina se iba al proceso de impresión y bueno. Era todo un show. Era un show, ¿no? Pero te digo, me gustó. Ok. Me gustó. Llegó el momento en que te digo, ya no podía. Le digo a mi papá que si me echa la mano, ¿sí? Y pues me dijo que sí estaba tonto, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Porque, tú dilo, pues tú exprésate. Bueno, ya, vamos a dejarlo en tonto, ¿sí? La palabra con P. Y su respuesta fue que cuando él quiso darme o apoyarme en cuestiones de escuela, no quise. Y ahora que quiero, me dice, tengo 5 atrás de ti, que son mis hermanos. Ok. Entonces ahí yo todavía seguí, me falta un semestre para terminar la carrera y pues ya tenía tronadas todas las materias porque ya el trabajo me mermaba todo mi tiempo. Sí, ya realmente pues tu dedicación era más 100% al trabajo. Yo me propuse que si pasaba más de la mitad de las materias, eran 5 o 6 materias las que tenía, nada más pasé una, pues dije, no, ya, aquí quedó ya. Y me dediqué pues a las artes gráficas a final de cuentas, ¿no? Y lo poco, mucho que yo aprendí dentro del estudio, pues lo apliqué a mi oficio. Ok. Y que de ahí vienen muchas sorpresas muy buenas, ¿no? Sí, y justamente iba a tocar ese tema porque, digo, tú tuviste una trayectoria pues siendo trabajador de muchas empresas. Creo que hasta incluso me habías comentado que habías entrado en una empresa que se dedicaban a la, creo que fabricación o producción de los CDs o de los... Pues ahí viene lo más emocionante de todo esto, ¿no? Yo a los 22 años, sí creo en 22 años tenía, yo ya estaba como gerente de una editorial, como gerente de producción, de editorial Armella se llamaba en aquel entonces. Esta editorial se dedicaba mucho a la producción de los libros para Casa Chata. Okay. Que es del Fondo de Cultura Económica, es una asociación de Fondo de Cultura Económica, ¿sí? De investigación, algo de lectura y todo eso. Y en ese tiempo me manda, en ese caso el dueño, mi patrón, a Sonopress. Sonopress, ajá, sí. ¿Sí? Me manda a Sonopress. Pero yo nunca me imaginé que era la filial de RCA Víctor. ¿Sí? Sonopress era la maquiladora. Era donde hacían los discos LPs de 33, de 45 y el cassette. Entonces voy
para que nos imprimieran las portadas de los libros que nosotros hacíamos. Y en una de esas, el gerente de producción de ahí de Sonopress me dice que si conocía yo a alguien porque necesitaba un supervisor. Y pues sí le digo, ¿sabe qué? Pues no lo busque, aquí lo tiene. Pero ya, haz de cuenta, tenía 4 o 5 meses de tratar a ahorita te digo su nombre, Carlos Herrera se llamaba el gerente en ese tiempo. Y dice, ¿está seguro? Sí. Véngase, me lleva personal. ¿Saben qué? Que se presente el lunes. Y de ahí empezó mi carrera. ¿Sí? Me voy como supervisor, pero de la parte de formación, que es lo que te digo, que agarraban, se sacaba la selección de color. Eran positivos, donde venía separado el amarillo, el magenta, el cian y el negro. Eran 4 y a la unión de eso, pues ya puedes hacer los colores. Todos los colores o todo el color universal que puedas conocer, ¿no? De acuerdo a los porcentajes y todo. Y estuvimos ahí a todo dar. Y corren al que está como gerente. Ok. ¿Sí? Lo corren. Y pues todos nos quedamos y ¿qué onda? ¿Quién va a tomar el papel? Yo agarré, me metí a la oficina de la gerencia. Así por tus Así, canales. sí, le digo a la secretaria, ¿sabes qué? Ábrele. Porque Abre la oficina. Llegué, me senté, llevé mis cosas que tenía yo en la oficina del departamento que yo tenía de supervisión. Me llevo todas mis cosas. Y empiezan a llegar, fírmale. Que oye, que necesitamos requerimiento en almacén, que necesitamos esto. Pues yo agarré y empezaba a firmar. Pues me vale, ¿no? Ok, sí. ¿Sí? ¿Y quién iba a ser, quién iba a pensar que terminó siendo gerente de todo lo que era producción gráfica? Ay, güey. Todo lo que era acabado, lo que era impresión, lo que era fotomecánica, lo que era prensa. ¿Sí? Pero ahí viene lo más emocionante. A ver, Todavía platícanos. llegan las máquinas de inyección del CD o del compact disc. Y llegan, nos dicen, era unas láminas, unas placas que se llaman monoline eran las máquinas. Ahorita te digo cómo se llamaban las placas. Eran unas placas más o menos de 15 por 15 centímetros para poder hacer la impresión de lo que ahora tiene el disco CD, que era el nombre del artista y muchas veces los temas, el sello y todo eso. Pero nos llegan y nos llegan con una maquinita, una insoladora de luz ultravioleta, unas pantallas, un alcohol tipo alcohol isopropílico. Y pues ahí está. Pero así, o sea, nada más se los entregaron. Sí, ¿no? así está, no nos dieron instrucciones de nada. Ok. Saben que esto se pone así, así, así. Y tardamos en Pues agárrale, ¿no? en perfeccionar la placa esa, ¿sí? Y esto era impresión en lo que le llaman tampografía. Ok. ¿Sí? Que es una forma ahora así como de seno, que tomaba la tinta y hacía la impresión en el compacto. Entonces en ese tiempo a mí me dan la responsabilidad de la perfección de colores, de la impresión, ¿sí? Más aparte tenía eso, más aparte tenía ya la gerencia de producción. Y pues no, había mucho desperdicio. Y cuando me fue haciendo nuestra sorpresa que nos mandan a un curso a Alemania. Órale. ¿Sí? Entonces llegas a Alemania, allá al pueblo, se puede ir a la ciudad de Topac y Gütersloh, porque Topac hace cuenta que es donde inyectaban y en Gütersloh es donde ya hacían el acabado del disco. Ya lo metían en estuche y todo. Pero pues vas allá y toda la tecnología del mundo, ¿no? Sí, nada que ver con lo que nos habían dado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces imagínate hacer en esto plano y hacer un grabado en el cual tenía que medirte un promedio
25 a 35 micras de pulgada. Entonces imagínate lo que era, ¿no? O sea, y nosotros manualmente, y allá en Alemania todo automatizado, decías, ¿qué onda? Ah, ¿no? pues ya pues les daban la vuelta muy Entonces cañón. llegamos aquí a México y mandan de Alemania, mandan el equipo. Ok. Uh-huh. Y bueno, para no hacértela tan larga, llega el momento en que me liquidan, porque me peleó con uno de los directores de ahí de Sonopress. Y pues, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí conozco al amor de mis amores, A mi a madre. la reina de corazones, que fue tu mamá. ¿Sí? Porque tu mamá fue mi asistente. ¿Sí? Me corren a mí. Después liquidan a tu mamá también, como al mes y medio. Y me venden a mí unas cosas, bueno, me las fían, una mesa y todo ese asunto. Y también pues, liquidan a tu mamá. Dice, ¿qué vamos a hacer? Pues no tengo dinero yo ahorita. Ahora sí que tengo la mesa, un marco de vacío, una ponchadora que me dieron. Y me dice tu mamá, aquí está tu cheque, aquí está mi cheque. Vamos a comprar el material. Fuimos, cambiamos el cheque, fuimos por el material. Y de ahí, como a los 3 años, surge Duplicolor. Mi propio negocio, o nuestro propio negocio. ¿Sí? Pero ahí tuve mucho apoyo de la disquera, porque llegó el momento, duré 18 años con el negocio, pero tuve la satisfacción de trabajarle a Reza Víctor, a Emi Capitol, a WEA, a Polygram, a Univisión, a TV Azteca, a Televisa. ¿Sí? Tengo la satisfacción, el gusto de presumirles, creo que tú lo conoces, el primer disco de Luis Miguel de boleros fue diseñado ya por nosotros o por mí. Se le diseñó a Juan Gabriel, a Rocío Dúrcal, a Bronco, a Alejandra Guzmán, a Gloria Trevi, al Tri, bueno, de Mecano, inclusive de un rediseño que yo hice. El disco se llama, ahí está Ana, Nacho y Luis, creo se llama, que están parados y está en fondo, creo, de Nueva York. Ok. Creo que es Nueva York. Me mandan el disco de España, me dicen, arréglalo. Pues yo que empiezo a mover un montón de cosas y todo eso, ese día, olvídate, se me armó la bronca en la disquera, le mandan, en aquel entonces todavía casi te aventabas 24 horas para mandar las imágenes cuando empezó ya la computadora con internet, casi 24 horas en lo que registraba el archivo y todo eso, porque antes era fax y pues, más o menos lo ven sean los productores de Mecano. ¿Saben qué? Se queda el diseño que hice yo y ese fue el diseño que se ocupó a nivel mundial. Ok. Sí, bueno, tú te acuerdas, tengo discos de unas colecciones que sacaron de José José, Sí. que la tengo autografiada por él, que fueron diseños míos junto con un chavo de Estados Unidos que vino. Ok. Por ejemplo, ¿tú qué le trabajaste o trabajaste para la creación de los diseños de las portadas de estos artistas? Aparte de José José, ¿tuviste la oportunidad de conocer a otros artistas personalmente? Sí. ¿De quiénes fueron aparte de José José? Fue, por decirlo, al grupo Bronco, al Tri, cuando se le iba a hacer el libro de la historia de Alex Loras, que inclusive en Sanborns, si todavía lo siguen vendiendo, es la foto de Alex Lora con su guitarra, ya sabes. ¿Sí? Conocí a Alejandra Guzmán, conocí a Gloria Trevi, conocí a José José, conocí a Isabel Pantojas, conocí a este cuate, bueno, hasta Santana, ahorita te cuento rápido la anécdota de Santana, ¿sí? O sea, eran muchos, o sea, realmente casi todos los artistas que se trabajaban, ¿no? Que Pepe Jara en aquel entonces, que se le hizo mucho a los discos a cantantes
de años atrás, que ya estaban rucos y pues yo feliz porque nos mandaban las fotos, escaneaban y con el Photoshop les dábamos unos arreglos y maravillados quedan, ¿no? Porque hasta las arrugas o las bolsas de los ojos Sí, les pues, quitábamos con el Photoshop y todo ese rollo, ¿no? Pero sí, o sea, uno de los fraudes que a mí me hicieron, como ejemplo, cuando sale Operación Triunfo y sale la Academia, que cuando empezó el programa, sacaron los dos su programa cada quien, y le hago yo toda la imagen de venta y del disco de Operación Triunfo para Televisa. En aquel entonces, estamos hablando como de 25 años atrás, yo se lo coticé en casi $1,000,000 todo. Me piden los archivos para presentarlos, para que ellos empezaran a hacer comercial, y resulta que lo patentan ellos el diseño y nada más empiezan a hacerle un poquito de cambios a lo que yo les presenté, ¿no? Y ahí me quedé. Qué mal pedo. No, pues sí, la verdad, Qué ¿no? mal pedo. Pero te digo, así era Te digo, yo iba ya a la disquera y empecé con un disco sencillo, no sé si te acuerdas o llegas a ver que tenía yo unos que eran sobrecitos y venía el disco que era el promocional que se daba en radio. Sí. Con esos empecé y ya después fue cuando empecé a hacer ya las producciones de diseños más grandes. Yo con BMG Ariola inclusive logré un contrato de exclusividad en diseños por 10 años. ¿Sí? Y te digo, ya era de hablarme por todos lados. O sea, Sí, a pues, Juan Gabriel eso sí nunca lo conocí, porque de los diseños que se le llegaron a hacer todo era por internet, mandarle imágenes y él decía sí, no y no, y con un diseñador que él tenía también en Estados Unidos que se triangulaba toda la información. Okay. ¿Sí? Pero te digo, a José, olvídate, ¿no? O sea, José me decía chamuco. ¿Por qué te decía chamuco? Por cuando se hizo la colección del disco, cuando empezaron las presentaciones, que en el Camino Real, que en hoteles, inclusive hay uno ahí en Miguel Ángel de Quevedo, no, en Mariano Escobedo, que está casi ya para llegar a Reforma, no me acuerdo cómo se llama ese hotel, y era de imprimirle, apenas empezaba la impresión digital, y de hacerle los trípticos de la presentación de toda la colección. Y ahí me veías buscando talleres o oficinas que hicieran ese tipo de trabajo. Y me daba risa porque me encargaban los trípticos y yo llegaba ya barriéndome, ya nada más José me levantaba la mano, ahí viene el chamuco, pero ya sabía que ya llevaba y me decía chamuco. Y te digo, es más, digo, ahí tengo hasta fotos, te las voy a pasar con él. Sí, de hecho ahí tienes una foto, ¿no? Sí, la vamos sí, a sí. poner ahí también para que presumamos, ¿no? Que ahí Y, tienes la foto. y te digo, la anécdota de cuando conocí a Santana, voy a dejar unas impresiones, unos bocetos y unos diseños y no me dejan entrar. Cuando estaba en la avenida Cuitláhuac, empezaron a sacar a proveedores, a todos los que estábamos, los empezaron a sacar. Y pues a mí qué, ¿no? Pues me vale. Entonces no sé si te acuerdas de esta Patti. No, pues estabas más chavo, no creo que te acuerdes. Me dice, vente, y me mete por atrás de la disquera. Y bien vaciado, ¿no? Porque empiezan a llegar camionetas, o sea, sus hombres de seguridad empiezan a llegar y todo eso, y olvídate. Y pues dice uno, ¿y dónde está este cuate, no? O sea... Ajá. Tanta seguridad, pero sí, ¿de dónde está? ¿y dónde está? Y lo más vaciado, llega un camión de estos blindados de los Panamericanos de Valores, se para enfrente de la entrada de la disquera y de ahí lo saca. Y dices, oye, qué tan mamilas son, ¿no? Pero como decía el director, a este cuate le llega a pasar algo, ni con el sello BMG a nivel mundial se le paga lo que vale ese cuate. No, y es que aparte de eso, Santana es un icono
Bastante Tenía grande. Alejandra Guzmán igual, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero la imagen que tiene su compacto en la contraportada del estuche está acostada ella boca abajo, pero pues, lógico con las fotos, pues aunque no quieras, pues se le notan a uno las llantitas, se les retocó y todo eso le enseñó y a toda. Y una ocasión así que la veo y dame tu autógrafo y a ver, dame una hoja, algo, ¿no? Aquí en la camisa, en la espalda me puso ahí, la tenía inclusive marcada ahí en la oficina. Okay. Y cuando se cerró el negocio, ¿dónde quedó la camisa? ¿Quién se la robaron? Entonces, es bastante interesante todas las experiencias que tienes, pues ahora sí que tomando en cuenta tu negocio, creo que sería también muy importante poder en algún momento platicar sobre mucho más anécdotas, porque la verdad es que tienes muchísimas más. Pero yo quisiera preguntarte cómo fue o en qué momento fue que tu negocio pues fue hacia arriba y en qué momento fue el declive. ¿Qué es lo que pasó? Porque a final de cuentas, de lo que tú me llegaste a contar, pues no solamente hubo problemas en cuestión del negocio, sino que ya también hubo cuestiones ya de salud. Y digo, y creo que también un punto a recalcar, y me gustaría que al final nos dieras un consejo, que dentro de tu negocio, los trabajadores que tenías contratados, muchos de ellos eran familia. Sí, así es, pues mira, rápido así te lo digo, ¿no? El inicio del negocio es tener sueño, porque creo y siento yo que cualquiera quisiera tener un negocio y que fuera un negocio de éxito, que sean negocios de éxito. Hay que soñarlo, tener las ganas, cimentarlo y empezar a construir ese castillo que has soñado. A mí me costó llegar de 18 años de negocio, me costó casi 3 años para empezar a disfrutar de lo que el negocio social, económicamente, materialmente, ¿sí? No en todos los casos se da. Te vuelvo a repetir, conozco a tu mamá, fue un apoyo muy grande para mí. Y echarle ganas. ¿Cómo crecí? Pues ahora sí que haz las cosas bien. Y habrá gente que te empieza a recomendar. Y así fue. De la secretaria de producción, sí, de BMG, oye, para esto había hecho yo un manual de las medidas perfectas para el compacto y todo eso. Te vuelvo a repetir, pues ya con la experiencia que tenía de haber perfeccionado la impresión del compacto, de llegar a tener la responsabilidad del TAC, que le llamamos nosotros, de la tinta para la impresión del compacto, de tener tu mamá, cuando estábamos trabajando en Sonopress, era la que hacía la etiqueta de los discos de LP, los que están al centro, que ya saben el tema y todo eso, ella los hacía, ¿sí? Yo fui el caudillo, no sé si llegaron a ver, en el cassette, las primeras imágenes de los artistas que iban impresas en las caras de los cassettes. Okay. Pero eso fue, te digo, también en función de pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Entonces fue la recomendación que tuve porque me empezaron a buscar, oye, que ¿cómo ves? ¿Cómo esto? O me mandaban los archivos nada más para poderlos meter a las medidas que eran. Y ya después, oye, pues ¿cómo ves? Yo te hago tu producción de negativos y poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y olvídate, yo entre las disqueras llegábamos a hacer un promedio de 150, 200 novedades mensuales, más aparte las
las colecciones que sacaban de catálogo que le llamaban. ¿Sí? Entonces te digo, así fue como fue creciendo. ¿Cuál fue el problema? Que te voy a repetir, empiezo yo también a trabajarle a las editoriales, empiezo a trabajarle a Océano principalmente para la producción de lo de la SEP. Nos vamos de vacaciones, pido el material, ¿sí? En ese tiempo pedí, eran 20 rollos de película de 1 metro por 61 metros de largo. Regreso, corto yo las vacaciones, regreso, me pongo a checar el trabajo y todo echado a perder. Todos los rollos se echaron a perder. Y pues de ahí, ese día hago mi coraje, a otro día le digo a tu mamá, llévame, acompáñame al doctor. Y ya de ahí, sí me llevó al doctor, me mandan a hacer unos estudios así urgentes. Y a otro día me desconecto. Yo ya no supe de mí. Yo lo poco que puedo contarte en referencia, y no sé si tu mamá se los ha contado, de que tanto fue la depresión que caí. A tu mamá le han dicho, si él sigue así, se muere o queda loco. Yo quedé más loco que no me morí, ¿sí? Tuve 8 meses realmente en cama. No sé si te acuerdas, tú cuando estabas chico, que hasta me sacaban a caminar para que me diera el sol un poco. Me alcanzó a agarrar, así que me agarró a medio vuelo tu mamá del edificio, porque piensas en cada cosa que olvídate, ¿sí? Y dentro de todo ese proceso, 2 microinfartos, una preembolia, y mira, estoy aquí solamente, así como dice, solamente Dios sabe por qué me sigue teniendo aquí en este mundo. Tengo todavía algo que hacer en esta vida, ¿sí? Se echa a perder el material y más que nada fue por salud que fue empezando. Empieza la bronca de la piratería del MP3, ¿sí? Y eso pues todavía da más en la torre. Muchos talleres que trabajábamos para las disqueras se tronaron, yo todavía me resistí un poco, ¿sí? Y pues ahí empezó. Se empiezan a fusionar las disqueras, ¿sí? Mucha producción se manda hacia Estados Unidos o Alemania. Sony Music se fusiona con RCA y Sony Music tiene todo. Tiene inyección, tenía inyección porque ahorita ya ahora la nueva tecnología, Sí, pues ya todo es... pues ya todo se acabó, ¿sí? Pero te digo, así fue. Te lo digo así en buen plan, doy gracias a Dios, me dio. Si Él me dio, lo disfruté, lo disfrutaron, lo di. Y pues ahora hay que seguirle peleando, ¿no? Sí, justamente. Y sí tengo varios recuerdos digo, no son muchos, pero todavía tengo muchos recuerdos cuando vivíamos en Coacalco, que era cuando tú tenías tu negocio. Sí tengo muchos recuerdos, pues en cuestión de que yo iba en escuela, pues de paga. ¿Y qué escuela? ¿Y qué escuela, no? ¿Y qué escuela, no? Pero pues también recuerdo mucho la cuestión de que, pues juguetes, pues básicamente, pues también ropa, accesorios, pues lo teníamos, ¿no? Y creo que hasta incluso tú me lo habías contado de que tú tenías hasta incluso la costumbre de cambiar de coche cada año, ¿no? Pues sí, o sea, tuve esa fortuna. Y en una de un carro, llegué a tener 4 carros estacionados ahí en el estacionamiento, ¿sí? Y bueno, como me decía mi papá, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y cuando te digo, me pongo malo, todavía pues había dinero, porque de ahí yo agarraba del dinero personal, agarraba y eran los cheques para nóminas, el cheque para pagos. Pues cuando me presento ya casi a un año, pues cuál va siendo el resultado, que
dinero que ingresó a la compañía o al negocio, pues nunca entró, se embolsaron y fueron casi 2 millones de pesos en un año que se desaparecieron. Y 2 millones de aquello. Entonces, ¿qué es lo que hice? Te debo dinero, tengo este carro. No, pero es que lo quieres, ¿sí o no? Porque tal vez ni te pague. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues presta. ¿Sí? De quedarme ya realmente sin dinero, porque yo las máquinas que teníamos ahí en el taller o en el negocio, no las saqué. Se quedaron ahí. ¿Quién sabe qué hicieron los dueños con el edificio? Pero mis planes eran muchos. Mis planes era ya poner, inclusive estaba yo ya viendo la compra del edificio donde tenía negocio, porque ya es que tenía el primer y segundo piso ocupado. Ya había hablado con los dueños del edificio, se puede decir, y sí me lo iban a vender porque mi idea era meter ya máquinas de impresión para darle servicio a las editoriales y todo eso. O sea, pensé grande, pero desgraciadamente Sí, pues, me enfermé, me dio la depresión muy fuerte, hice un coraje muy fuerte y pues ya ahí fue cuando empecé a aterrizar. Y todos los bienes que todo, el departamento que teníamos en Coacalco, pues ya ves, inclusive se lo presté a unos vecinos. ¿Cuántos años tienen? 6, 7 años viviendo ahí y no he ido ni he sido capaz de decirle, oiga, ¿y qué pasó con la renta? Igual a lo mejor ya hasta se apropiaron de ellos, ya lo negociaron ellos. Sí, justamente. ¿Sí? Entonces te digo, se hicieron cosas, estoy satisfecho por lo que hice. Y como, si es que lo puedo decir, como me lo decía mi papá, en paz descanse, lo trabajaste, lo cobraste, lo vestiste, lo comiste. Con la extensión de la palabra loca, la cagaste. Sí. Y te digo, pues hay que seguir mientras tengamos manos, piernas y nos podamos mover, hay que seguir. Pues sí, porque digo, pues qué fuerte que pues muchas veces uno se queda con la idea de que el triunfo es para siempre o que el éxito es para siempre y desgraciadamente en cualquier momento, y creo que tu experiencia es un gran ejemplo de que en cualquier momento todo se puede acabar. Así como las cosas llegan, pues también se pueden ir, ¿no? Ahora sí que hay un dicho que dice que todo reino se acaba. Y seguirá otro. Ahora sí que muera el rey, viva el rey. Y surgirán otros, ¿sí? Más actualizados, más todo. A mí me ganó un poco la tecnología. Me ganó, porque yo ya no sabía para dónde jalarme. Que sí he tenido los recursos en su momento, olvídate. Fuera doble, 2, 3, 4 veces a lo mejor el negocio de lo que era en un principio. Sí, pues qué fuerte, y pues, híjole, no me gustaría que nos fuéramos, me gustaría todavía que platicáramos un poquito más, pero pues ya ahorita nos tenemos que despedir por cuestiones ya de tiempo. Entonces me gustaría agradecerte, por platicarnos, por abrirte en platicarnos lo que ahorita nos contaste sobre tu experiencia, y creo que a final de cuentas la gente que esté pues pasando por un momento de crisis o que ahorita esté pensando en un momento de que quisiera emprender algo, creo que sí sería muy importante tener contemplado de que pues sí, puede tener éxito el proyecto que tienes pensado hacer o en lo que vayas a emprender, pero pues también hay que tener un poquito la cabeza fría en pensar que en algún momento puede terminar, ¿no? Simplemente no hay que quitar el dedo del renglón, ¿sí? Yo te lo digo a ti, hijo, se lo digo a mucha gente que está dentro de tu edad, que están en la edad, ¿sí? Más chingona. En la edad donde tienen la fuerza de sacar las cosas, de hacer las cosas. Por eso te dije, hay que soñarlo, pensarlo, cimentarlo y a darle, y vas a ver.
Sí, pa. ¿sí? Y pues, gracias, hijo, por esta oportunidad que me das de contar parte de mi historia, ¿sí? Y te lo digo en buen plan. Te quiero mucho, ¿sí? Te amo a tu mamá, amo a tu hermano, ¿sí? Y aunque no lo crean, gracias a ustedes, pues sigo sacando fuerzas para seguir adelante. No, pa, pues muchas gracias. Gracias a ti y pues echarle ganas a tus proyectos, a tus ideas y vas a ver, tienen la fuerza, Sí, pa. tienen esa fuerza y créeme que sí se puede lograr, pero siempre y cuando no hay que quitar el dedo del renglón. Sí, justo, pa. Y pues te digo muchísimas gracias por aceptar la invitación, que no sea la primera ni la última vez que vienes. Me gustaría en algún momento que regresaras para que nos platicaras un poquito más de, pues, de otras experiencias, a lo mejor ya no de tanto de tu negocio, sino a lo mejor otras cosas un poquito más pues graciosas o un poquito trágicas, digo, dependiendo de cómo se preste la situación. Pero pues muchísimas gracias, Pa, y pues gracias a ustedes por escuchar este primer episodio, por escucharlo y por verlo, dependiendo de dónde nos estén visualizando. Y padre, pues nuevamente muchísimas gracias. Ha sido un honor que estés aquí, que hayas sido la primera persona en estrenar este proyecto, que la verdad este proyecto va para largo. Y y pues muchísimas gracias, Pa. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente por último? Vuelvo a decirlo, ¿sí? Sigan soñando y realicen sus sueños, ¿sí? Y de antemano sí les digo, tengan fe en cada uno de ustedes. Uno mismo tiene que tener esa fe y eso nos va a sacar, ¿sí? Gracias a todos y felicidades y espero que haya mucho éxito para este proyecto que tienen, ¿sí? Ya fue un proyecto, fue un sueño y ya lo están empezando a realizar, pues. A darle, de aquí para el real. A darle que es mole de olla. Exactamente, Pa. Pues, y muchas gracias. Producción, gracias. Hijo, gracias. Y bueno, estaremos dispuestos a otra invitación. Pues muchas gracias, Pa. Tomar otros temas. Claro que sí, Pa. Y pues igual yo le quiero agradecer a la producción ahí detrás de cámaras. Gracias por hacer realidad este sueño. Y pues no olviden, gente, darle like al video, compartirlo también en Spotify, porque también ahí vamos a estar. No olviden compartirlo, darle like, suscribirse, que también eso nos va a ayudar. Y si realmente les gustó este contenido, pues espero que nos puedan dar ese apoyo, porque de verdad se vienen muy buenas cosas, se vienen muy buenas ideas, perdón. Y pues muchas gracias y gracias nuevamente, papá. Y pues de aquí me despido. Les habla su gran amigo y servidor, Lucifer. Cuídense mucho y hasta pronto. Bravo.